la mayoría de la gente cree que cuando hablamos de violencia hablamos del uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo o una comunidad que tiene como resultado la probabilidad de un daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación o un mal desarrollo. Pero eso es violencia física, ¿sí? Tenemos otros tipos de violencia que son, por ejemplo, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia institucional, la violencia doméstica, la violencia laboral, contra la libertad reproductiva, la violencia mediática, ¿sí? ¿Cuál es la violencia que ustedes creen que es la más grave? Y yo les hago esta pregunta porque cuando la mujer víctima de violencia de género va a radicar la denuncia por violencia económica y patrimonial, por ejemplo, ¿qué le dicen? Ay, no, pero ¿no le pega? O sea, son preguntas tendenciosas, ¿no? Capaz que la persona, el operador que está del otro lado, poco capacitado, lamentablemente, no sabe que la violencia económica es una violencia gravísima, como la violencia psicológica. Hay alguien acá que me pone la violencia física, que es la violencia más grave. No, la violencia física es muy grave, pero la violencia física con reposo, con tratamiento, con el freno, los golpes, sacando las medidas que haya que sacar de protección a la mujer desde el lado judicial, por ahí se logra, ¿no es cierto?, erradicar la violencia física. Pero la violencia psicológica continúa con la violencia económica. Y la violencia psicológica es gravísima porque deja secuelas en la psiquis de esa mujer, en la vida de esa mujer, que también le ocasiona enfermedades. Así que, por supuesto, la violencia psicológica va a ser la violencia por excelencia mucho más grave. Bueno, ¿qué ley nos ampara a las mujeres nacionalmente para que nosotras podemos identificar las violencias y también nos ayuda a la hora de saber qué vamos a denunciar, ¿no? Y esa es la ley 26.485, que les vuelvo a hacer repasar, ley nacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que está vigente en todo el territorio de la nación argentina para la protección integral de las mujeres, para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que se desarrollan interpersonalmente. Ahora, aparejado a esta ley tenemos una ley provincial que es la ley 7888 y que es la que permite además a todas las mujeres y niñas víctimas de violencia de género presentar la denuncia por escrito ante la comisaría, ante la fiscalía, ante el juez, ante la oficina de orientación y denuncias ante el OBIF, ¿sí?
Cuando la mujer lleva armada, grita su denuncia, que tienen que recibir la denuncia así tal cual como la mujer la No sé si quiere venir para presenta. acá, así entre las Si dos. viene a la persona, ya sea el oficial de policía que la atienda, la abogada que la atienda en OBIF, el equipo interdisciplinario que la atienda en la Oficina de Orientación y Denuncias, le va a hacer una serie de preguntas más para estar seguro que es la señora que redactó la denuncia, si sabe a ciencia cierta, está bien explicado lo que ella quiso explicar, si quiso decir lo que quiso decir y demás. Esa denuncia tiene que ir adjuntada a la otra que le tomen, o los datos que le tome la persona de la institución correspondiente a la que la señora fue a presentar la denuncia. No es que, venga señora, déjela, porque yo he visto ese tipo de casos en algunas comisarías donde le dicen a la mujer que deje el papel porque no saben, porque no se puede presentar una denuncia por escrito, lo cual no es así. Bueno, después ustedes van teniendo algunas dudas. Una vez que yo termine de hablar de esto, me van haciendo preguntas, por favor, para saber. La persona tiene el derecho de ir y dejar la denuncia por escrito, y bajo ninguna circunstancia esa denuncia tiene que no estar adjunta a la cantidad de cosas que le tomen en la comisaría, ¿sí? Porque seguramente decir, bueno, nombre, apellido, hacer conocer lo que es una denuncia falsa, que todo eso está muy bien, pero la denuncia por escrito de la señora tiene que ir adjunta a todo eso. Lo cual, para mí, es mucho mejor que la señora lleve la denuncia por escrito, porque lamentablemente, dependiendo de lo operador que le tome la denuncia, puede ser policial o puede ser un operador judicial, ¿no? No vamos a hablar solamente acá de los operadores policiales, sino también de los operadores judiciales, entiéndase, o entiéndase, oficinas de orientación y denuncia, ¿sí? Que la ley provincial 7.888 en su artículo 5 le da el derecho de presentar la denuncia por escrito. Ahora, cuando hablamos de violencia de género, Laura, ¿sí? Laura, perdón, Sí. ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Para que Hola, no haya buenas tardes. interferencia, bien, para que no haya interferencia y te podamos escuchar, me parece que Romina González debería silenciar su micrófono. Sí, por favor, todas las que no tengan algo para preguntar, que silencien el micrófono, ¿sí? Algunas también, si quieren tener la cámara apagada, eso para que todas tengamos apagado. Bueno, ahora sí, vamos a volver. Una ¿Alguna duda, Laura. duda? Siento a alguien que está Sí, hablando por ahí, sí.
Perdón, quiero saber si las consultas que uno tiene que hacer las tiene que hacer en el momento en el aire o como he visto que pasa por escrito, pero no puedo saber cómo hacen para escribir. Perdón. En el chat, fíjate ahí en tu pantalla, te da un acceso a un chat y ahí podés ir escribiendo a medida que yo voy hablando y si no, cuando yo termine de desarrollar el tema, voy a preguntar qué dudas hay, entonces enciende la cámara y van preguntando y yo voy respondiendo, no hay problema. Muchas gracias y disculpa por la consulta. No, no, por favor, que para eso estamos. Bien, ahora, yo les decía, ¿qué es la violencia de género? Porque no falta el varón que dice, ay, pero nosotros los hombres o el funcionario, el administrativo, el operador policial, el operador judicial, que habla de que el delito de violencia de género es extensivo al hombre. Y eso no es así. La persona que diga que la violencia de género es tanto para varones como para mujeres, lo único que nos está demostrando es su falta de capacitación. El delito de la violencia de género es un delito que es únicamente aplicable a las mujeres, porque se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de ser mujer. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad, la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que ésta se produzca, ¿sí? La violencia de género puede suceder entre un hombre y una mujer, no importa el ámbito, porque otra cosa que he podido detectar es que lamentablemente una mujer va a denunciar a un hombre por violencia de género y le dicen, no señora, porque si ese hombre no es su marido, su novio, su amante o un familiar, una persona ligada a usted íntimamente, no es violencia de género. Y no es así. Porque si no, la ley nacional no existiría y nos detalla claramente, les vuelvo a repetir la ley, la 26.485, de que la violencia de género es un delito que puede sacudirnos a las mujeres en cualquier ámbito donde nos desarrollemos interpersonalmente. Se ha mencionado que no solamente violencia son los golpes. Les doy un ejemplo. La indiferencia es violencia. Resulta que la señora tiene un marido, porque vamos a ponerlo marido, después vamos a poner de ejemplo a alguien en el trabajo, ¿sí? Y el marido la mata, entre comillas, con la indiferencia, ¿sí? No sé si ustedes escucharon un dicho bastante antiguo que dice, ay, la indiferencia mata. No lo mires, no lo hables, ¿no? Cuando queremos hacerle sentir a otra persona, aplicarle la ley del hielo. Bueno, yo les digo que esto es una violencia reconocida en la ley nacional. Sí, por eso es tan importante que las mujeres sepamos cuáles son nuestros derechos. La indiferencia es una violencia, el chisme es una violencia, ¿sí? Porque nos degrada, porque nos humilla, porque nos pone en la boca de todos, porque daña nuestra moral, porque no nos deja desarrollarnos tranquilas en nuestro barrio, lo que tengamos, ya sea lo que tengamos que hacer. Ya sea que seamos amas de casa, ya sea que seamos maestras, funcionarias del Estado, ¿sí? Cuidar los dichos, no permitir que
nadie nos violente, ningún hombre nos violente, ¿sí? En ningún ámbito. Entonces, yo tengo acá preparada una escala de detección de la violencia de género que ustedes seguramente ahí les están leyendo. Y les hace una pregunta, también les dice, ¿está siendo maltratada? Si contestas sí a alguna de las siguientes afirmaciones, ¿sí? Primero, ¿te hace sentir inferior, tonta o inútil? ¿Te ridiculiza, te critica o se mofa de tus creencias religiosas, políticas, personales? 2, critica y descalifica a tu familia, a tus amigos, a los vecinos, o te impide relacionarte con ellos, se pone celoso o provoca una pelea. Vamos por la primera, ¿no? Te hace sentir inferior, tonto, inútil. Puede pasar con el marido, puede pasar con el compañero del trabajo, puede pasar con el vecino, puede pasar con el jefe. ¿No? Que a veces por ser el jefe se cree superior, se cree el sabelotodo, se cree el más capo de todos y no es así. Bien dice, ay, pero mira cómo redactas eso, que pensás, la gente y la mujer queda callada. Pero ella, tienes razón, ay, perdón, disculpa, y encima ellas como que reconocen que el hombre tiene razón. Yo creo que cada una claro cuáles son las alarmas a las que nosotras tenemos que responder, ante las cuales nos tenemos que activar para saber cómo cuidarnos. Y entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esta escala de detección de violencia de género. Ah, mira vos, este me hace sentir menos, me hace sentir tonta, me hace sentir inútil, se burla de si engordé 2 kilos más, sí, de cómo me visto, de cómo hablo, entonces es un violento, ¿sí? Tenemos que activar nuestra mente y empezar a analizar nuestras vidas, nuestros trabajos, lo que nos pasa cada día y poder darnos cuenta de si estamos siendo violentadas o no. Esto las va a ayudar un montón, ¿sí? Seguimos con el punto 3, que esto por el lado de la casa y también por el lado laboral, ¿no? He conocido muchas empleadas que trabajan lamentablemente en negro, que es uno de los mayores males de nuestra provincia, el empleo en negro, y lamentablemente los jefes se aprovechan de los empleados, de las empleadas, especialmente porque saben que tienen que llevar el plato de comida a la casa, muchas son mamás solas, tienen miedo de perder el trabajo y entonces se callan, ¿no? ¿Y qué pasa con ese jefe? Que si tiene que dar una comisión, supongamos, de venta, que que una comisión importante, supongamos, de una muy buena venta que has hecho de empleado, y va y le dice, ay no, es mucho, ¿sabes qué? Te voy a dar tanto. Y no cumple con su palabra y está violentando a esa mujer, o no le paga en tiempo y forma, o desmerece el trabajo de la mujer para poder pagarle menos, porque en realidad es por eso. El hombre en la casa que llena la alacena, pero que no le permite a la mujer manejar dinero en efectivo, ¿sí? Está violentando económica y patrimonialmente a esa mujer. Quiero recordarles a todas aquellas mujeres
que son amas de casa, que quizás están tomando el taller en estos momentos, que a partir de la reforma de ley del Código Civil y Comercial del año 2014, el trabajo en el hogar tiene un reconocimiento como un aporte económico que hace la mujer al hogar. Esto que recién se está reconociendo acá en nuestro país a partir del 2014, ya es reconocido desde hace muchísimos años en Europa, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron las revoluciones industriales y demás, ahí el Estado europeo reconoce que el trabajo doméstico en el hogar de las mujeres es un aporte económico significativo, no solamente para la economía del hogar, sino para la economía del país. Así que si a ustedes mujeres les están diciendo que por ser amas de casa, ustedes no están aportando lo que tienen que aportar, se están mintiendo. Una señora en estos momentos, y yo les voy a pedir que comenten esos rasgos casi hace 20 años, si bien están con el marido viviendo bajo el mismo techo, pero no conviviendo íntimamente, y siguen compartiendo los gastos de la casa, el cuidado de los hijos y demás. Pero como el hombre ya quiere separarse, ya quiere terminar de romper, digamos, el vínculo, él se presenta ante la justicia con falacias y dice que la señora lo engañó, de que lo dejó con los 3 hijos y de que él es el que cuida a los hijos y la madre de él la que lo ayuda en el hogar. Entonces inicia una acción por alimentos y de alimentos, ¿no? Una cuota parcial hasta que salga la definitiva. Ahora, viene la señora, el día que la conozco, llega la señora llorando y me dice, primero, él nunca quiso darme el divorcio, segundo, vivimos en el mismo, tercero, todo lo que gano va destinado a nuestros hijos porque 2 son discapacitados. La señora con todo un entorno, no tiene familia, nunca conoció a su papá, la madre murió cuando ella era muy joven, entonces como ella se casó muy joven también, directamente se casaron y comenzaron a vivir en la casa de los suegros, como suele pasar con muchas personas hoy en día. Me dice, pero ¿cómo va a ser cuota de alimentos? Yo le dije, no, pero es que debe haber ido a presentar todo esto con falsos testimonios y demás. Vaya, hable con su defensora. Y cuando ella va y habla con la defensora le dice que el hombre está en todo su derecho de iniciar la acción por alimentos y que está muy bien la sentencia del juez, de la jueza, que se entiende la causa, porque seguramente ella no aporta dinero a la casa. Ustedes fíjense qué violación, qué vulneración tan grande a los derechos de esta mujer. La justicia le creyó al hombre sin dudar que la mujer lo abandonó, que se fue, que él es el pobrecito. Ahí nomás le otorgaron cuota de alimentos. Y la señora, cuando se entera y va a reclamar, va a pedir que se restituyan sus derechos, porque también toda la declaración que hizo este hombre a través de falsos testimonios daña la imagen de esta mujer.
como mujer y como madre, y no le dan lugar. A eso me refiero cuando lamentablemente el primer daño lo hace el hombre, pero el daño más grande lo hacen las instituciones que deben ayudar a las mujeres a acceder a la justicia y no lo hacen. Entonces, ¿ustedes por qué creen que siguen pasando al hoy este tipo de cosas? Yo quiero que ustedes vayan escuchando muy bien los ejemplos que les doy. Yo mandé el enlace para que suben a este Meet a mujeres que han sufrido grave violencia institucional, que esa violencia ha constituido una violación a sus derechos humanos. No sé si se han unido al Meet, todavía no, porque lo tengo acá el profe Ramiro ocupado con el PowerPoint, ya después yo voy a chequear, pero si están en el Meet, me gustaría que cuando terminemos de hacer esta exposición tomen la palabra y les hablen y les cuenten a ustedes de cómo desde las instituciones han violado y han vulnerado sus derechos y los de sus hijos. Porque acá estamos hablando de que al lado de una mujer que sufre violencia de género, también hay niños y niñas que sufren y padecen del flagelo de la violencia junto a la madre, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo un poquito atrás, me gustaría que el profe me ponga de nuevo en la escala de detección de la violencia, y volver a el punto 4 de la detección de violencia de género. Cuando decíamos te ignora, se muestra indiferente o te castiga con el silencio, ¿sí? Para que ustedes realmente puedan ver lo tremendo de la violencia que se practica a través de la indiferencia. Les vuelvo a decir, violencia no son solo los golpes. Para los operadores policiales que están tomando el taller en estos momentos, cuando una señora se presente a la comisaría y vaya a poner una denuncia porque es víctima de violencia de género, porque el marido la ignora por la violencia psicológica, tómenle la denuncia a la señora. A los operadores de las oficinas de violencia intrafamiliar, de las oficinas de orientación y denuncia. No le digan a la señora, ay, pero si no le pega, porque esa indiferencia, esa violencia que se ejerce a través del silencio eterno, de la indiferencia eterna, está matando a la mujer psicológicamente, emocionalmente, la va apagando, la va marchitando. Entonces es muy importante que sepan los operadores, que sepan desde las instituciones cómo debe ser el trato de asistir, el trato de escuchar, el trato de redactar una denuncia cuando la señora va a pedir ayuda. Para poder hacer todo eso, nosotros tenemos que saber y tener en claro qué leyes amparan a las víctimas, a las mujeres, qué leyes nos protegen y cuáles son las violencias, ¿sí? Porque de pronto el que no sabe, cuando la señora se presenta, decir sí, porque yo sufro violencia, porque resulta de que mi exnovio, mi exmarido, mi vecino está atentando contra mi moral, con dichos así, asá y demás, van a desestimar los dichos de la señora, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante qué preguntas no deben hacerse por ser preguntas revictimizantes hacia la mujer. Después tenemos 5, te grita, te insulta, se enfada, te amenaza a ti o a tus hijos. Bueno, esa es una de las razones
por la que las mujeres muchas veces no denuncian, ¿sí? Porque las amenazan con los hijos. Al violento no le importa si son los hijos de ella o si son los hijos de la pareja, ¿sí? Para el violento, la mujer es un objeto que le pertenece, y no le interesa si tiene que amenazar con matar los hijos de ambos, inclusive, con tal de que la mujer permanezca a su lado, ¿no? Entonces, con esas amenazas, que muchas veces también, lamentablemente, a la hora de denunciar, le preguntan a la señora si tiene testigos. Tanto se amenaza con matarla como se amenaza con matarles los hijos. Si tiene testigos de las amenazas, eso está mal. Bueno, volvemos a él te humilla, te desautoriza, te delata, ¿no es cierto? Con los hijos, con los conocidos. Otra cosa que hacen los violentos siempre cuando la mujer dice basta es decir a los hijos, empezar a manipular a los hijos y decirle tu mamá no me quiere, tu mamá me corrió, tu mamá me engaña, tu mamá esto, tu mamá lo otro, ¿sí? Oír ellos, el modus operandi ahora, que también he podido darme cuenta a través de todas las mujeres que asisto, que vienen llorando porque resulta que el violento les pega, las amenaza y se va corriendo él a hacer la denuncia primero. Y le toman la denuncia, ¿sí? Para el peor de los casos, y las medidas salen contra las mujeres, ¿no? Porque esa es otra cosa que parece que las mujeres no pueden defenderse, porque si la mujer se defiende y al tipo le quedó marcado un solo dedo en el cuerpo, la que es tildada como violenta es la mujer, y corre hasta peligro de perder los hijos. Entonces, si ustedes ya han leído todo lo que es la escala, algunas de las cosas que hacen que tengamos en cuenta si estamos siendo víctimas de violencia de género, o si alguien que nosotros conocemos está siendo víctima de violencia, es bueno que sepamos a quién acudir. Si tenemos la línea del 911, la línea 144, tenemos la línea 137, tenemos la línea del Polo Integral de las Mujeres, tenemos las líneas de Defensorías de Género y un WhatsApp que corresponde al Ministerio de Géneros, ¿sí? A cualquiera de esos teléfonos ustedes puedan escribir para saber cuál es el protocolo que tienen que seguir a la hora de que una mujer les venga a pedir ayuda y ustedes no sepan cómo ayudar. Ahora, otra cosa que les puedo decir es que el delito de la violencia de género constituye un delito de interés público. Si yo sé que una mujer está siendo abusada, que está siendo violentada, que una mujer está siendo víctima del delito de trata, puedo ir y poner la denuncia. El delito de violencia de género no es un delito de instancia privada, ¿sí? Yo les recalco todo esto porque lamentablemente, ya les digo, me toca acompañar a las mujeres y verlas como lloran cuando desde las instituciones que tienen que dar acceso a la justicia no se lo dan, ¿sí? Un día acompaño a una señora al OBIF a pedir ayuda y en el OBIF me trataron de chismosa por ir a denunciar un delito que sufría esta mujer, como es el de la violencia de género. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Recurrir a otra institución de acceso a la justicia y radicar la denuncia ahí y, por supuesto, denunciar a la persona que me atendió por impedir el acceso a la justicia de la señora. Por eso les digo, y además ustedes pueden exigir que su identidad se mantenga en reserva,
pero la denuncia se la tienen que tomar, ¿sí? Porque el delito de la violencia de género es un delito de instancia pública, donde ustedes pueden denunciar, también se puede hacer la denuncia a través de la web. Hay alguien acá que me dice que el Polo de Integral, sí, exactamente, el Polo tiene un WhatsApp, tiene un número de teléfono fijo, nosotros aquí pusimos el número de WhatsApp que tiene el Polo Integral de las Mujeres. Pero ahora, yo voy a aclarar, al Polo Integral pueden poner en conocimiento lo que está pasando con la señora, pero la denuncia ellos no la toman. Ahí está el OBIF, ¿sí? Entonces, sí o sí hay que ir y radicar la denuncia en OBIF. El Polo va a tomar conocimiento, pero el Polo no toma denuncias para la persona que me está escribiendo. ¿El Polo tiene un equipo interdisciplinario? Sí, pero no hacen tratamientos psicológicos. Pueden ayudar, articular con los distintos centros de salud a encontrar un lugar donde la mujer reciba asistencia psicológica, pero también hay que ser realista y ser sincero, porque para eso nos estamos capacitando, ¿sí? De que no le van a poner una psicóloga en el Polo para que la señora vaya a hacer terapia. Y la psicóloga o las psicólogas, que no son muchas, y la gran confluencia de mujeres hace casi imposible que desde un pequeño equipo interdisciplinario puedan abarcar todas las necesidades que tienen las mujeres. Hay una fiscalía de violencia de género, pero no articula, o sea, no es que la gente del Polo va a tener determinada influencia en la fiscalía, se manejan de manera independiente, tanto la comisaría, que está en el mismo sector, como la fiscalía, como el OBIF, como el Polo. O sea, tenemos que ser reales. Muchas no quieren ir a las comisarías, me dicen acá. Que no vayan a la comisaría. La señora puede ir a las oficinas de violencia intrafamiliar que están en Ciudad Judicial o que están en el Polo Integral de las Mujeres. Puede ir a la oficina de orientación y denuncia. Puede ir a poner la denuncia en otra comisaría. Sé que hay una comisaría que a ella no le parezca, o puede presentarse a la Fiscalía de Violencia de Género más cercana a su domicilio, ¿sí? También me ha pasado con mujeres del interior que no quieren ir a determinadas comisarías, pero no por la comisaría en sí, sino porque cada comisaría, supongamos, yo voy a dar un ejemplo, Rosario de Lerma, ¿no es cierto? Puede ser que en determinado lugar se haga, del interior hablando, la denuncia, y saben que va a ir directamente a la Fiscalía de Rosario de Lerma o a la Fiscalía de Cerrillos, ¿sí? Fiscalías lamentablemente conocidas por la misoginia con la que se manejan. Entonces las mujeres no van a ir a determinada comisaría, prefieren ir a la Oficina de Violencia Intrafamiliar de Ciudad Judicial o del Polo Integral de las Mujeres. Para evitarse dolores de cabeza, para evitar denuncias mal redactadas, lo que debe hacerse es que la mujer lleve redactada su denuncia. Por eso es de que es muy importante que actuemos en red. El año pasado tomó la iniciativa la Biblioteca Infantil Antonia Cáceres, cuando se convoca a defensorías de género para desarrollar un proyecto de asistencia a la víctima de violencia. Entonces, nosotros acá tenemos un espacio donde tenemos una computadora,
el escritorio, el archivero, y la mujer puede venir, es asesorada jurídicamente. Defensorías tiene psicopedagoga, tiene una psicóloga, la señora es asesorada de manera gratuita. Nosotros somos una organización no gubernamental que no recibimos ningún fondo del Estado para hacer lo que hacemos. Somos absolutamente autogestivos. Defensorías de Género es una organización nacional. Hay ya defensorías en casi todas las provincias y una en Alemania, en el país de Alemania. Les hago esta aclaración porque tenemos una que es Alemania, no es Alemania, acá en el interior salteño, de mujeres que se unen y que se constituyen, se organizan para armar defensorías de género para poder acompañarse en esto que es poder sobrevivir al flagelo de la violencia de género. ¿Sí? Entonces, yo quisiera saber si hay ahora, antes que pasemos a desarrollar lo que es la violencia institucional, porque ahora ya vamos a empezar a desarrollar esto, si hay alguna duda con respecto a lo que es violencia de género. A ver, me dice que por acá hay una sugerencia. No sé, profe Ramiro, si me puede leer los mensajes. Léeme. Creo que debería crearse una secretaría donde sean civiles que estén capacitados y no tengan que involucrarse a la policía. Dice que acá dice, creo que debería crearse una secretaría en donde sean todos civiles. Bueno, sean civiles o no, ¿no? El tema de la policía, yo voy a decir lo que decía mi gran mentor y un gran activista por los derechos humanos, que es el doctor honoris causa Edgardo Palacios, que falleció hace unos pocos días, lamentablemente, víctima de coronavirus, y él siempre decía, hay personas vestidas de policía, personas que pueden ser buenas o personas que pueden ser malas, corruptas, como en todos los ámbitos. Ahora, cuando vamos al tema policial, específicamente hablando, yo quiero que todas las mujeres que están tomando en este taller sean plenamente conscientes de que a partir del año pasado se abrieron dentro de cada comisaría oficinas BIF, ¿no? ¿Para qué? Para que la mujer que va a radicar una denuncia sea atendida por un personal capacitado en género. Lamentablemente, ese personal capacitado en género es uno o dos comisarías. Y como ustedes podrán entender, esa persona no puede estar las 24 horas en la comisaría, porque es un ser humano. Entonces, ¿cuál es la otra gran falencia de la policía? Que cada vez que uno llama a capacitar u ofrece capacitación, mandan a capacitar siempre al mismo, que es al operador o a la operadora BIF o a los operadores comunitarios. El resto del personal sigue abocado a lo que tiene que hacer, pero no porque ellos no se quieran capacitar, sino porque los jefes no consideran necesario que ese personal deje de cumplir lo que tenga que hacer, ya sea una consigna, ya sea llevar un preso, ya sea estar en un operativo, y mandan
al mismo personal a capacitarse. Entonces, no es por ser policía o no, necesitamos personas capacitadas. No importa, como dice acá la ONG CHAPRE, si son policías o no son policías. Acá lo importante es que estén capacitados en género. Y lamentablemente en nuestro país y especialmente en nuestra provincia hay jueces, juezas, defensoras, defensores, fiscales, abogados, abogadas que son profesionales que no están capacitados en género y por lo tanto llevan esa causa según su parecer personal. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de lo jurídico, en lo que ellos se basan, van a considerar si la mujer es víctima o no es víctima, según sus propios prejuicios, ¿sí? Por eso es que yo hace rato les decía que el daño primario lo hace el violento, el abusador, pero el daño que le sigue es un segundo daño, que es el más grave, es el que producen los operadores que tienen que brindar a la víctima un acceso a la justicia, sean operadores jurídicos, sean operadores policiales, ¿sí? Sean los operadores que están en las instituciones que toman conocimiento de que esa mujer sufre violencia de género. La Organización de las Naciones Unidas asume la omisión de apoyo a la víctima como una falta directa contra esta, que debe ser resarcida por los gobiernos involucrados, y expone que las víctimas tienen derechos fundamentales como el acceso equitativo a recursos de justicia, mecanismos de reparación adecuados, efectivos y rápidos, así como el acceso a la información. Ustedes me dirán dónde el Estado quiere resarcir a una mujer por los daños ocasionados por la violencia institucional. Yo les voy a contar de un caso que lamentablemente hoy esta persona no pudo estar presente. La señora fue violentada institucionalmente por la Fiscalía 2. Estoy hablando del caso de la señora Arroyo. La nombro porque tengo la autorización de esta mujer para nombrar su casa. Fiscalía 2 de acá, de Salta, del Poder Judicial de la provincia, donde la señora fue a iniciar una acción por alimentos y fue tratada de prostituta, de vaga, donde la persona que la atendió le dijo que se deje de joder, que ya tenía la asignación universal por hijo, que se vaya a trabajar, que deje de ser tan puta. Perdóneme, pero se lo dijo así. La mujer inmediatamente puso la denuncia, inició un juicio al Estado, un juicio que ganó el año pasado, antes de que nos veamos todos aislados, y por el que se debe pronunciar el Procurador General de la provincia, emitiendo, es cierto, que castigo, entre comillas, qué sanción va a tener esta fiscalía y los empleados de esta fiscalía que violentaron así a esta señora. Bueno, hasta el día de la fecha, el
procurador general de la provincia no emitió ni una sola palabra. O sea que la señora está siendo violentada institucionalmente por segunda vez. Lamentablemente el daño que procura la acción negligente de los operadores jurídicos y de determinadas instituciones constituyen una violencia a los derechos humanos, algo que también está estipulado en la ley nacional que nos protege a las mujeres y trata acciones para erradicar todas las violencias en los ámbitos en que nos desarrollamos interpersonalmente. Esto feminista en sus reivindicaciones ha sido la violencia institucional. Hablamos de los agresores, pero pocas veces se asocia que el propio Estado pueda ser ese agresor, ¿no es cierto? A las mujeres las revictimizan y con esto están demostrando la poca capacitación que tienen. Ahora, hay un marco legal internacional que reconozca la violencia institucional, además del marco nacional que nos da la ley 26.485, sí lo hay. En 1993, la Declaración sobre las Eliminaciones de la Violencia contra la Mujer en la Asamblea General de las Naciones Unidas contemplaba ya la violencia física, sexual, psicológica perpetrada o tolerada, ¿es cierto?, por el Estado. Perpetrada por el Estado, diría yo. Entonces, recuerden, artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como así también, ¿no es cierto?, en su artículo 4 recogía más de 17 deberes a cumplir por parte de los estados para proteger de esta violencia a la mujer, desde unos presupuestos que garanticen la protección de las víctimas a medidas de atención, asistencia, educación, investigación, ¿sí? En sus reivindicaciones ha sido la violencia institucional. Hablamos de los agresores, pero pocas veces se asocia al propio Estado. Ahora, en un marco internacional, es cierto que nosotros acá en la provincia tenemos la ley 7888 que habla de la rapidez con la que se debe, es cierto, actuar en caso de que la mujer sea víctima de violencia de género. Sin embargo, lamentablemente, no es así como se dan las cosas, porque la señora va, radica la denuncia. A veces salen las medidas de protección dentro de la semana, como rápido, como expedito, y ahí queda el expediente durmiendo. Hay mujeres
a las que les van a llamar para escucharlas en las fiscalías al año. Acompaño mujeres que han radicado denuncia por abuso sexual en representación de sus hijos o hijas, y lamentablemente aún no han sido llamadas esas criaturas a cámara Gesell, después de un año, meses. Y si la mujer que va a radicar la denuncia es una mujer ya que sufrió el abuso en la infancia y recién hoy se siente con el valor de ir a radicar la denuncia, lamentablemente pueden pasar años y no se la llama a la señora para ningún tipo de acción de justicia a favor de la mujer. Y cuando se la llama, es tan revictimizante la forma en que se le pide dar testimonio que esa mujer sale vulnerada tremendamente de las fiscalías. Yo lo que quiero hacer notar acá es que la violencia institucional es hasta quizás más dañina que la violencia que recibe la mujer por parte del agresor. Por eso es tan importante que las instituciones que se aboquen a la asistencia de la víctima de violencia de género tengan en cuenta que la señora ya se cansó de recorrer instituciones buscando acceso a la justicia. Y cuando llegan nosotros, la señora lo que necesita es respuestas, es acompañamiento para tener un real acceso a la justicia. No necesita que nosotros le hagamos un manoseo psicológico, de volver a preguntarle todo, de volver a hacerle vivir todo, sabiendo que no estamos en las condiciones de acompañarla y de asistirla. Cuando el año pasado la Biblioteca Infantil Antonia Cáceres nos propuso desarrollar un proyecto de asistencia a la víctima en común, ellos empezaron a capacitarse y todavía hoy lo están haciendo. Entonces, yo quisiera, porque acá hay mucha gente de bibliotecas que está tomando este taller de capacitación, que ustedes sepan que el capacitarse es constante, es diario. Cuando queremos asistir a una mujer, lo primero que tenemos que hacer es estar predispuestos a escuchar. Para estar predispuestos a escuchar, nosotros como seres humanos tenemos que estar liberados de estereotipos, de prejuicios y estar fortalecidos, fortalecidas psicológicamente. Tenemos que tener en claro cuál va a ser el protocolo que tenemos que seguir en caso de que esta mujer necesite asistencia, necesite acompañamiento, necesite ayuda. Yo tengo mi línea abierta las 24 horas, ¿sí? Estoy muy feliz de ver que este año especialmente muchas subsecretarías sin caer, ¿no es cierto?, en prejuicios, en estigmatizaciones. Tenemos que ser inclusivos, tenemos que ser empáticos y tenemos que saber derivar con los profesionales que realmente pueden servir de ayuda a esta mujer para encontrar soluciones. Como siempre digo,
tejer redes, ¿sí? Yo tengo un dicho que es de que las arañas, si tejemos todas juntas la telaraña, podemos atrapar un león. Yo estoy muy contenta, perdón, de que veo que hay muchas mujeres de muchas organizaciones en estos momentos tomando el taller, que es la forma de que nos fortalezcamos a las unas a las otras, de que intercambiemos saberes y que intercambiemos también perspectivas para de esta manera saber cuál es el camino correcto, cómo, si estamos en el camino correcto y que nos podamos entrelazar y darnos las manos las unas a las otras. Yo tengo acá, hemos preparado con el profesor Ramiro un caso que es el de Juana Rivas, conocido internacionalmente, y que es un claro ejemplo de violencia institucional, que yo quiero que ustedes lean un poco, ¿sí? Juana Rivas fue víctima de violencia de género, ella lo denuncia a su exmarido a partir del año 2009 por el delito de violencia de género y por el delito de maltrato infantil contra sus propios hijos. Nunca la justicia tomó en cuenta las denuncias de Juana y ella se escapa a otro país con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer se escapa a otro país, hay un convenio internacional, que es el convenio de Estambul, que es el que exige a los países, ¿no es cierto?, en este caso al receptor, de que inmediatamente active el protocolo para preservar a esta mujer y a los hijos. Pero no sucedió esto. ¿Y qué pasó? Se cayó en la negligencia, en la falta de accionar para proteger a la mujer, y lo que se hizo en este caso es encasillarla a la figura de la señora como la loca roba hijos, ¿sí? Tanto socialmente como jurídicamente, al punto de que se la imputa a Juana y se la sentencia a 5 años de prisión por cada hijo que se llevó con ella, y la justicia jamás tuvo en cuenta que esta mujer fue víctima de violencia de género y que se cansó de denunciar, como se cansó de denunciar el maltrato infantil. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo que ustedes lo pueden googlear? Porque es un caso internacional. Porque es lo que le pasa a montones de mujeres en nuestro país. ¿Sí? Yo tengo un caso que también es público de una mujer que acompaño y asisto hasta el día de hoy, que es Julia Alejandra Leal. Ella denuncia por violencia de género, denuncia por abuso sexual contra sus hijos por parte del progenitor y del amante de él, y sin embargo la justicia hasta el día de hoy la trata a Julia Alejandra Leal como loca. En el año 2018 llegó un papel de parte de la justicia pidiéndole a los padres de Julia que la declaren incapaz, a lo que los consultada por los padres de ella, personas adultas mayores ya, yo les digo que bajo ninguna circunstancia accedan a esta manipulación de la justicia, porque ¿qué pasaba? Les decía, si ustedes firman, nosotros lo vamos a dejar ver a sus nietos y quizás les demos el cuidado parental de los niños a ustedes. Una manipulación de la justicia para poder lograr lo que vienen buscando desde hace muchísimos años, que es que a Julia Alejandra Leal la declaren loca. En el 2019 intentaron también
ingresarla al Hospital Sagones, tuve que acompañarla, hablar con todo el médico, manifestarme, salir en prensa, bueno, la dejaron tranquila. Pero ¿qué pasa con esta compañera? Que son casos que ustedes los pueden googlear. Ella denuncia que su ex marido pertenece a una red de delincuentes de trata de personas, que fueron los causantes también de la desaparición de María Cash. Habrán escuchado hablar del caso de María Cash. Y lamentablemente no la escucharon, ¿sí? A Julia Alejandra Leal la secuestraron 2 veces, le escribieron en el cuerpo a punta de cuchillo 2 veces, 2 años seguidos. En uno de esos años, que fue el año 2019, personalmente yo di la alerta de la desaparición de Julia, llamé a distintos funcionarios del Estado, incluyendo al Ejecutivo Provincial, para que se libere un operativo de búsqueda de la compañera. Le encontraron cerca del campo del camping de Campo Quijano. ¿Sí, me salí? Bueno, tendré que volver acá. A ver. Ay, no sé dónde mierda está. Laura, te Sí, estamos escuchando, perdón. ¿no? Ah, bien, pero se me había ido la pantalla. Sí, capaz que se te había ido la imagen. Sí, se me fue la imagen y no sabía dónde estaba. Bien, bueno, les comento, se le encuentra a Julia con el bajo abdomen cortado, a punta de cuchillo, y decía, el macho siempre gana. ¿Sí? Estuvo hospitalizada 3 meses, pero a todo esto, ¿qué pasó? ¿Con quién están los hijos de Julia Alejandra Leal? Está con el progenitor, a quien lo denunció por abusar sexualmente de sus hijos. Está con el progenitor y la que es su esposa ahora, que en su momento Julia denunciaba como que era la amante del marido, porque ellos todavía no estaban divorciados, y ellos son los que están con las criaturas. Y como Julia denunció que este hombre pertenece a una red de trata, que ella siempre sostuvo y que tiene la prueba de un mechón de María Cash, que no la va a sacar a relucir hasta que se sienta segura, porque cuando estuvo bajo custodia del agente de la Justicia Federal, fue violada por 2 policías federales. ¿Sí? Entonces, denuncias esas violaciones y le quitan la custodia federal. Pero esta historia no termina aquí. Como la acompañaba a Julia, y la sigo acompañando y la sigo asistiendo, personalmente he sufrido amenazas contra mis hijas, que salió en todos los medios de prensa nacionales, y he sido golpeada. Y la justicia salteña dejó de citarla, porque sabe que ya Julia está acompañada con defensorías de género, que no nos vamos a callar, pero a Julia le cerraron el acceso a la justicia por denunciar. Entonces, yo he ido a hablar personalmente con juezas y con fiscales cuando me golpearon. Y una fiscal, la doctora Mercedes de la Cuesta, me gritó que quién mierda me manda así a ponerme en riesgo. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque yo quiero que ustedes vean el grave daño que hace la negligencia de un accionar institucional
institucional cuando no acompaña a las mujeres, cuando la mujer es descreída en sus dichos, cuando la mujer no es acompañada como se debe, cuando las actuaciones no son a favor de las mujeres. Me canso de leer informes de las psicólogas del OBIF, detractores hacia las mujeres, ¿sí? Y favoreciendo a los victimarios, ya sea porque la mujer es más grande, porque el victimario es más joven, ya sea porque la mujer tiene un carácter fuerte y eso la justicia no perdona, ¿no? La mujer que dice no, pero a mí no me parece que esto sea así, que esto es, no, esa es problemática, ¿sí? La mujer que denuncia varias veces, esa es una denuncianta serial. Y no son palabras mías, ¿no? Yo las saco de las mismas defensoras oficiales, que por ahí las veo capacitando, operadores, como decíamos hace un rato, policiales y demás. Lo último que dije de la denuncianta serial, eso lo escuché en una capacitación que dio una de las defensoras oficiales más antiguas que tiene el Poder Judicial, según ella, con una gran trayectoria, como es la doctora Chirife. Cuando la ley, ¿qué le dice a la mujer? Denuncie, llame al 911, porque tiene que quedar las llamadas registradas, porque cuanto más sumemos denuncias, en algún momento va a caer el peso de la justicia. Y resulta que la defensora oficial de violencia de género le dice a los operadores, si viene a denunciar más de una vez, no le tomen la denuncia porque es una denunciante serial. Entonces, ¿a dónde vamos a ir así? ¿A qué puerto vamos a llegar? A ningún buen puerto, les puedo asegurar, porque se contradice lo que en este caso la defensora es su parecer personal a lo que debe ser un protocolo de justicia, debe ser un accionar de justicia. Otra cosa que yo veo es que le dicen a la señora a determinado tiempo de que salen las cautelares, le dicen a la señora, llega, bueno, vaya a la policía a hacer un informe a la casa de la mujer a ver si la violencia paró. Y la señora le dice, no, sigue la violencia. ¿Qué es lo primero que le preguntan? ¿Cuándo lo vio por última vez? ¿Qué la volvió? ¿Usted se lo encontró? ¿Le volvió a pegar? ¿Le volvió a gritar? ¿La amenazó? Y la mujer le dice, no me pasa cuota de alimentos, ¿sí? No se comunica con los niños, estoy pasando esto, lo otro, y empieza a describir una cantidad de violencias psicológicas, económicas, simbólicas y demás. No, pero eso no es violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los golpes ya pararon. Entonces consideran que como los golpes ya pararon, ya no hay violencia, ya no hay que protegerla a la mujer. Y eso es un gran error, ¿sí? Así que yo les pido, por favor, que ustedes después, cuando les mandemos esto, lo lean. Le vamos a mandar una tarea también, una lectura, para que ustedes respondan, y así vamos a quedar como comunicados para hacer una segunda parte de esta capacitación, desarrollando completamente lo que es la ley Micaela, ¿sí? Entonces, quedarnos en claro cuáles son las leyes que nosotras nos protegen, que es la ley 26.485, la ley 7888, que hay convenios internacionales que nos protegen a las mujeres, que la violencia institucional está reconocida dentro de un marco legal internacional,
que también está reconocida dentro de la ley nacional, de que tenemos una ley Micaela, que es la ley 26.499, que es una norma que establece, ¿no es cierto?, que la permanente capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres, con el objetivo de que de parar, de frenar este flagelo que es la violencia institucional. Yo quiero saber si hasta aquí les quedó todo claro, si tienen alguna duda. A mí me gustaría, Sí, soy Gladys, a mí me sí, gustaría Gladys. que hay un pedacito que no me quedó claro porque había interferencia cuando empezó a hablar respecto a la violencia de género, dijo que sí, que no cuando un hombre se golpea a un hombre, el género es con la mujer. Esa partecita me quedó medio. Que tu duda sería si violencia de género es cuando un hombre golpea a la mujer. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Claro, esa parte que estaba explicando, yo tuve una interferencia, por eso no me quedó claro. Sí. Violencia de género se denomina al delito que tiene que ver cuando la mujer sufre por parte de un hombre, ya sea violencia física, violencia psicológica, violencia económica, por el solo hecho de ser mujer, ¿sí? A ver, un ejemplo. Mi marido, ¿no es cierto?, pretende que yo haga todas las cosas de la casa sola, no reconoce mi aporte con el cuidado de los niños y demás, y me desmerece, me invisibiliza, me hace sentir poca cosa. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser mujer, por él ser el que sale a la calle a trabajar, yo me quedo en la casa, según él, no pongo nada, ¿sí? Y él es el que provee, él es el que pone la plata para comprar las cosas, él es el manda más, ¿sí? Yo no puedo tomar decisiones de nada porque yo no traigo plata a la casa. Bueno, eso es violencia de género, ¿sí? Porque por el solo hecho de ser mujer, de estar en la casa, cuidando, educando, criando, él desmerece, invisibiliza mi trabajo, ¿sí? Cuando, es lo que yo les explicaba, el trabajo de la mujer en el hogar tiene un reconocimiento que equivale a un aporte económico a la familia, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes sepan, porque lamentablemente cuando van a accionar por cuotas de alimentos y demás, lamentablemente los operadores jurídicos, que muchos no están capacitados en género, que le dicen a la mujer de que de que capaz que acompañar a otras mujeres donde el juez le dijo, váyase a trabajar, deje de pedir lo que pide, o sea, en relación a montos de cuota de alimentos, como diciendo de que para qué lo joden al hombre si ellas también pueden salir a trabajar, y están desestimando lo que es los derechos de la mujer y están vulnerando a los niños, ¿sí? Y ya esto constituye una violación a los derechos humanos. Sigo diciendo, basta ya de que los operadores, de que judiciales, institucionales y demás,
traten a la mujer como si fuera menos, ¿no? Y eso empieza lamentablemente desde la casa. A veces la mujer dice, ay, bueno, él es bueno, me da todo, no nos hace faltar nada, pero es cascarrabias, ¿sí? Y lamentablemente, ¿a qué le llaman cascarrabias algunas? ¿No? Que el tipo llega, tira los zapatos para un lado, para el otro, se sienta, servir la comida, y empiezan los gritos, y la mujer ya los mete a los chicos a la pieza, porque llegó el padre. Eso es violencia, ¿no? Entonces tenemos que empezar a llamar las cosas por sus nombres, a desnaturalizar lo que por costumbre tenemos naturalizados, ¿sí? Que el marido, por ser proveedor, le diga a la mujer cómo se va a vestir, si se va a maquillar o no se va a maquillar. Hay un montón de mujeres que me dicen, ay, sí, él no hace faltar la comida, pero a mí no me da ni para una crema, ¿sí? Entonces, eso es violencia, que la mujer tenga que conformarse con que el tipo llegue y se prende a la pantalla del televisor y no le pregunta ni cómo estuvo tu día, ni cómo estás, ni qué sentís. Eso es violencia, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Bueno, para que no se haga tan largo, yo les quiero decir que vamos a hacer una segunda parte del taller con desarrollando la ley Micaela. A mí me gustaría que las que quieran hablar sobre determinados temas me manden un mail, me escriban, dándome una sugerencia además, para que demos y hagamos, nos encontremos acá por Meet en otras jornadas de empoderamiento, de reflexión, para que aprendamos sobre leyes, sobre cuáles son nuestros derechos y cómo proceder en determinados casos, invitar a las bibliotecas a abrir espacios de asistencia a la víctima. Es muy bueno que las mujeres sepan, especialmente las de la comunidad, las mamás que van llevando a los niños a las bibliotecas, las infancias a las bibliotecas, sepan que hay un lugar donde pueden acudir en caso de necesitar ayuda. Sabemos lo tremendo que ha sido esto del aislamiento, de cómo ha empobrecido a las mujeres y cómo las ha sumido en terribles abusos, y que lamentablemente muchas, por no saber a dónde ir, se han quedado en los lugares, en sus casas, que son cárceles para ellas en realidad. Así que bueno, muchas gracias. Yo, para no hacer más largo esto, porque da para hablar mucho, y ahora yo les pido a todas, antes de que se desconecten, que activen sus cámaras, así el profe Ramiro puede ir tomando fotos de los grupos, por favor. Ahí están todas lindas, las veo que se cabello algunas, y ahí ya el profe toma la foto. Las compañeras, las que activen las cámaras, por favor. Saber si alguna quiere decir algo, estoy para escucharlas a todas, si alguna quiere decir algo. ¿Qué les pareció la charla? Laura, muy buenas tardes a vos y a todas las chicas que estamos acá. Me pareció muy buena tu charla.